Bueno, hoy hablamos con el ex asesor presidencial, analista político Marvin Ponce, sobre temas que tienen que ver con lo que ha ocurrido en las últimas horas. Por cierto, se ha dicho que la bancada del Partido Salvador de Honduras, del ingeniero Salvador Narala, se estaría desmarcando de ese proceso de amnistía que aprobaron. El problema está en que, ¿sabe usted? Yo no sé si los doctores que están ahí en la bancada del partido de Narrala se dan cuenta que la ley no tiene carácter retroactivo, únicamente cuando favorece al imputado o al criminal o como le llamen, ¿verdad? Y si ya salió Marcelo Chimira ayer, ya esa es cosa juzgada, ¿va? Eso entendemos, eso es lo que explican los expertos. Así que aunque ahora echen para atrás, los diputados del Partido Salvador de Honduras, ya está en libertad Marcelo Chimirri, ya le favoreció la amnistía y en el caso que lograran reformar esa amnistía, ya no le afectaría al señor Marcelo Chimirri porque ya está en libertad. Y en el Código Penal, pues le repito, la ley no tiene carácter retroactivo en materia penal, ¿verdad? No tiene carácter retroactivo, o sea que no le afectaría esto a Marcelo Chimirri. Así que ya, pues ahí ya le hicieron el favor, diríamos, a Marcelo Chimirri, los diputados del Partido Salvador de Honduras, y ahí van también en la colada, dicen Enrique Flores Lanza y el señor Rodolfo Padilla Suncedi, el mismo Rosel Tomé, que estaba acusado también de varios delitos, también ha sido favorecido por esa amnistía. Hablamos de estos temas esta mañana con Marvin Ponce Sauceda. Marvin, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, licenciado Armando Villanueva y auditorio de CHTV. Un placer para mí nuevamente compartir con usted este tipo de análisis del acontecer nacional. ¿Qué tal? ¿Qué lectura hace, primero que nada, Marvin Ponce, en ese tema de la... han pedido 4 hondureños más en extradición, Marvin Ponce. Aparentemente son tres hermanos y uno de sus socios. Los nuevos pedidos en extradición, pero no se habla que sean tiburones, como la gente estaba esperando, que fueran tiburones. Sí, bueno, recuérdese de que el presidente Hernández y nosotros en el Congreso aprobamos el proceso de extradición siendo diputados. Este proceso ha sido una cuestión recurrente y sistemática. Antes no habían extradiciones, no habían incautaciones de bienes, no había extinción del dominio de los bienes de origen ilícito, no había ley de lavado de activos, no había una policía depurada, no había una policía nueva, pues por lo menos con nuevos actores, no había Fusina, no estaba la policía Tigres, no estaba la policía militar de orden público y una serie de medidas eh, legislativas que se hicieron para poder frenar la ola de corrupción y la ola de muerte que estábamos viviendo en aquel momento, producto del crimen organizado y producto del crimen común. Esas políticas las tomó el presidente Juan Orlando Hernández y por eso a mí me extraña en gran medida la extradición del presidente Hernández, porque si es un presidente que se dedicó a luchar contra la corrupción y contra la impunidad y sobre todo contra el narcotráfico, ¿qué más quería Estados Unidos que hiciera el presidente Hernández? Bajo ese esquema se han venido suscitando una serie de extradiciones de personajes que no conocíamos, nosotros no sabíamos muy poco aquí en Tegucigalpa de quién era Don H, de quiénes eran los Cachiros, los Valle Valle y otra serie de los Máximos, y otra serie de personajes vinculados con el narcotráfico, que es un tema que corroe toda América Latina, desde Brasil para acá, corroe toda América Latina. El negocio del narcotráfico y el crimen organizado aparentemente es un negocio muy grande que genera muchas preocupaciones. Pero nosotros somos el país central donde trasiega la droga, producto de que tenemos una ancha franja en el mar Atlántico que conecta con las playas y las costas de Miami, donde supuestamente aterrizan o llegan las cargas de narcotráfico. Pero entonces hay que decir una cosa, una realidad que ya es reiterativa. Eh,
Estados Unidos es el gran consumidor de droga. Entonces, aparentemente, eh, los mismos Estados Unidos se hace la vista gorda con ciertos carteles que entran droga y castiga a otros que no considera que deben pasar. Entonces, es como hacer su filtro, pues. En Honduras aquí cuando se entró la lucha contra el narcotráfico se hizo de frente contra todos los carteles habidos y por haber. Y entonces se tocó a todo el mundo, pues se tocaron grupos de poder económico. Y también todavía falta que los lavadores, los que usaron el narcotráfico como negocio en la política, sean juzgados, ¿va? Actores políticos como militares, policías, se suena y se dice, pero al final solo quedan así en rumores. Lo cierto es que los narcotraficantes han ido haciendo sus relevos generacionales para el manejo de este tipo de estupefacientes y por eso se presume que estos requeridos en este momento son personas vinculadas a la actividad, a la narcoactividad en forma directa y no actores políticos o económicos del país, ¿va? Entonces, de todo ha caído, ¿va? Han caído militares, han caído policías, y bajo ese esquema pues nos encontramos con un sistema de inseguridad donde se tiene que perseguir el crimen. Pues entonces ahora vienen estas extradiciones pues y han salido ahí personajes como Arturo Corrales, como Valdías, como el señor Freddy Díaz. Hay una apología al odio en el país, va muy fuerte, que no se detiene. Y esa apología al odio lo que ha generado básicamente es que se saquen personajes de la vida pública como presuntos narcotraficantes cuando no han tenido una actividad directa, ¿verdad? Sin embargo, el morbo ciudadano generado por las redes sociales y por la noticia falsa mueve también nombres y habría que ver realmente qué va a pasar, ¿va? Pero lo cierto es que la política de extradición es una política impulsada por el presidente Hernández. Manuel Zelaya Rosales tuvo miedo a hacer esa ley cuando fue presidente. El mismo Porfirio Lobo Sosa también fue temeroso y el presidente Hernández fue el que se enfrentó con toda esa dinámica, pues. Por eso a mí me extraña que Estados Unidos haya pedido extradición al presidente Hernández a pesar de tanto trabajo que se hizo en contra de esa criminalidad, a tal grado que nosotros hemos bajado el crimen en gran medida y es una de las grandes apuestas que tiene que hacer el gobierno de doña Xiomara Castro, mantener el crimen a raya porque ha sido uno de los grandes logros que tuvieron con el gobierno anterior de don Juan Orlando Hernández, ¿va? Porque eso no se dice por decirlo, por campaña o porque los queremos decir, no, que los resultados lo dicen, pues los resultados del número de muertes, el número de afectados por ese fenómeno, se ve realmente en las estadísticas que dan la misma Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Antes el promedio de muertes por cada 100.000 habitantes en Honduras andaba en más de 156 personas. Ahora ha bajado a 30, a 28, lo que pone de manifiesto que se redujo el crimen en más de un 70% del nivel de impacto que había antes. Y ciudades como San Pedro Sula están tomadas por el crimen. Hoy hay crimen, pero se respira cierta tranquilidad. Tegucigalpa, con todo y las contradicciones que hay crimen todavía, pero se nota que ha bajado tremendamente los impactos y las muertes dantescas. Juticalpa era una ciudad que estaba cerrada prácticamente a las 7 de la noche, se acostaba todo el mundo y no podía salir nadie. Hoy se respira cierta tranquilidad y ciertos niveles de ciertos niveles de desarrollo que se ven y que se pueden palpar ahí en la ciudad. Entonces, estamos realmente en un proceso de persecución al crimen que se instaló en el gobierno anterior y que ojalá, a pesar de que este gobierno quiere hacer cambios, que por lo menos en la lucha contra el crimen no se desvíe, ¿va? Hemos visto, pues no con preocupación, pero sí con sorpresa, que este gobierno apunta a ser un gobierno policíaco, ¿va? Centrado más en la policía
y con una cierta marginación a las Fuerzas Armadas. Lo que pone de manifiesto de que ese gran contingente humano formado y entrenado de policías militares de orden público están encerrados en los batallones y solo la policía está siendo la gran protagonista de este gobierno. El expediente Savillón es lo que manda ahorita, ¿va? Que la policía sea el protagonista de la lucha contra el crimen, pero la policía por sí sola no va a poder enfrentar el crimen. Cuando se hicieron batallones, se compraron armas, se compraron pertrechos para la policía militar de orden público, y esta policía en este momento se encuentra encerrada pues en los batallones sin darle fuerza a esto. ¿Y A eso hay que ver que también qué piensa, por la ejemplo? policía va a destinar un contingente de policías que tienen que darle seguridad ciudadana al pueblo para cuidar las cárceles ahora, porque la policía fue despojado del ejército de las cárceles. Correcto. E instalada la policía. ¿Y qué piensa Marvin Lo cual habría que ver si va a poder enfrentar el crimen con toda sobre ese tema, que... Marvin, ¿qué piensa Marvin Ponce? ¿Tendrá resultado el hecho de que la policía ahora reasume, diríamos, porque esto ya no es nada nuevo? Ya la policía había tenido bajo su égida el control, supervisión y vigilancia de los centros penales. Se la quitaron justamente por todos los desmanes que en su momento fueron denunciados, de que ahí habían mafias que operaban desde en las cárceles, que inclusive que desde las cárceles se ordenaba ahí temas como el sicariato, cobro de extorsión, etcétera. Se lo dieron a las Fuerzas Armadas, y también hay que decirlo que las Fuerzas Armadas aparentemente también, los militares fracasaron ahí, porque últimamente cada vez que hacen una requisa, Marvin Ponce, ahí encuentran cantidades de celulares, armas cortopunzantes, armas de fuego, drogas, etcétera. ¿Cree Marvin Ponce que ese va a tener éxito, ese traslado de nuevo a la policía de los centros penales? Bueno, todos esperamos que sí, porque también no queremos que fracase nada de las políticas de seguridad, pero la policía no está entrenada para cuidar centros penales, para el manejo de privados de libertad, respetarles sus derechos humanos, respetarles su derecho a la salud, su derecho a la visita, su derecho a otras cosas. Es necesario mantenerlo, ¿va? Pero también hay que ver que ahí también opera el crimen en forma abierta, pues inclusive muchos actos delincuenciales surgen desde ahí, ¿va? Se le quitaron el acceso a celulares, que no entraran señales, pero aparentemente ellos se las ingenian para que siempre hayan llamadas. Se quitaron varias situaciones que podían generar crimen, pero se sigue manteniendo una estrategia de difícil manejar los centros penales. Nosotros tendríamos que crear una policía penitenciaria exclusivamente para eso, pero un policía que fue entrenado para perseguir ladrones, para investigar el crimen común, va a ser difícil que se mantenga manejando tiburones de alto nivel que funcionan en las cárceles, ¿va? Y toda la criminalidad que se genera, porque aquí no hay procesos de regeneración y de reinserción social, porque no hay talleres, no hay empresas dentro de las cárceles, sino que ahí es complicado. Pues recuérdese que la mayor cantidad de presos que hay en el momento actual, en gran medida son personas que pertenecían a las pandillas y a las maras, ¿va? Que le dicen. Y no es tan fácil controlar esos centros penales. Sin embargo, el problema que se da es que por lo menos va a tener que prescindir la policía de por lo menos 1.500 miembros para cuidar los centros penales, y esos 1.500 miembros de la policía ya no van a estar en las calles cuidando al ciudadano común que está libre afuera, ¿va? Entonces, si esa policía se entrena para los centros penales, pues qué bien, que le vaya bien, y ojalá que funcione bien, ¿va? Pero el problema es más grande de lo común, porque se hicieron cárceles de amplia seguridad y aún así siguen trasegando armas, trasegando cuchillos, trasegando drogas, trasegando bebidas, y eso se ve cada vez que se hacen requisas, y eso implica realmente que no es problema de los presos, el problema es los que están afuera, que permiten que esos elementos prohibidos en las cárceles entren a la cárcel. Entonces, no va a ser fácil esta tarea, pero ojalá que
que funcione para beneficio del pueblo hondureño. Correcto. ¿Y qué piensa Marvin Ponce en los últimos días? Bueno, ya hablaremos de este tema de Marcelo Chimirri, de la amnistía, y también del papel que han jugado en todo esto los diputados del Partido Salvador de Honduras. Antes le consulto, ¿cuál es la opinión de Marvin Ponce sobre estos llamados colectivos que se han andado tomando inclusive varios hospitales, centros de salud, se han tomado la Secretaría de Salud, allá en el Hospital del Sur, en Choluteca también se lo han tomado y ellos van a exigir ahí que se nombre a un director y todo lo demás y bueno, ¿cuál es la opinión de Marvin Ponce de esto? A mí me parece que esas tomas de colectivos de base, colectivos, la gente de Libre que yo conozco que está en los colectivos de base, son gente formada políticamente, algunos que tienen liderazgos importantes, bonitos, inteligentes, pero lo que vemos ahora realmente son avalanchas de personas presionando. A mí me parece que es una política del mismo partido de gobierno, estar haciéndose autotomas en las instituciones públicas para generar un clima de presión a los empleados del Partido Nacional, del Partido Liberal, que están ubicados ahí para exigirle que se vayan, porque en la apología del odio que se ha formado en el país, no se permite, el sectarismo es uno de los temas más fuertes, y de todos los partidos, ¿verdad? El Partido Nacional tenía una cuestión que se llamaba el filtro, que no dejaba entrar a la gente de Libre, ¿verdad? Y ahora Libre tiene la estrategia de los colectivos que van a presionar, que ahora hay que están de acuerdo con un director, que no están de acuerdo con un director, que quieren trabajo. Y bueno, entonces, pero me parece que la estrategia de mover gente hacia ciertos puntos es parte de la estrategia del mismo partido. Al no tener correlación de fuerzas en el Congreso de la República, se van a instalar los colectivos de poder popular, que es un ensayo de lo que va a ser en el futuro los niveles de poder popular que va a crear el gobierno para poder fortalecerse, habida cuenta que no tienen una correlación de fuerzas en el Congreso de la República y en otros espacios de poder. Correcto. Bueno, alguna gente dice que son los mismos colectivos de la misma manera que operan en otros países aquí vecinos, como Nicaragua. ¿Cree usted que es lo mismo? Sí, pero es que en Nicaragua se crearon los colectivos de la revolución en su momento, ¿verdad? Ahora son colectivos del poder ciudadano, pero esos se dedican a cuidar la cuadra en términos de seguridad, se dedican a promover las vacunas, se dedican a promover las políticas públicas del gobierno y no precisamente a andar haciendo actividades de carácter político partidario. A Daniel y a Chayo no le hacen ese tipo de revueltas allá. Lo que hacen ellos son hacer trabajo comunitario para beneficio del pueblo, donde dicen que el pueblo en el poder, pero estos colectivos en Nicaragua y en Venezuela se dedican básicamente a la labor humanitaria pues en sus barrios para posicionar el partido en lo local y decir que el partido está haciendo obra pública. Pero aquí han entrado, yo estoy de acuerdo que la gente que ha estado fuera de empleos públicos y que estuvo con el Partido Libre tiene derecho a un empleo y se lo merece, pues, porque quizás mucha gente en la política ha creado el clientelismo político como parte de la estrategia de gobernar y han aparecido también lo que dicen los mapaches, para los que ahora se disfrazan de libres porque están en el poder, pero anteriormente yo no miraba un montón de gente que apareció inclusive en el gabinete de gobierno, apareció la mayor parte de la gente del gabinete de gobierno no son militantes de Libre, pues activos, o por lo menos visibles, o por lo menos que anden en la calle, sino que son intelectuales orgánicos, amigos de los que tienen el poder y que están llegando a puestos públicos, mientras otros íconos de Libre están fuera del gobierno. Me refiero, por ejemplo, al personaje como Nelson Ávila, no les han dado opción de una posición pública, a pesar de que Nelson Ávila es un talentoso economista. No se le ha dado, por ejemplo, a Carlos Eduardo Reina, un muchacho talentoso, un político de primer nivel. Aparentemente, el ser disidente en Libre a la estructura del poder familiar es complicado, pues, porque se les margina y se les castiga. El otro Méndez mejor se fue con Yáñez, y vemos también personajes como
Benedicto Santos, que es un señor buenísimo en Libre, que es fundador del Libre. Nada, y el Grillo, por ejemplo, uno de los personajes que más ha defendido a Libre en los colectivos de base, en la formación política, en la organización de Libre, en la pelea, en el debate público, todavía no se le llama, mientras otros personajes que llegaron ahí son desconocidos, ¿va? Entonces, todo eso también genera cierto resquemor en la base del Libre, y al final se le puede revertir a la presidenta Xiomara Castro. Correcto. Y a contrario, Censo, eso que habla usted, por ejemplo, ¿qué piensa de ese nombramiento de gente como Fausto Cálix, director general de aduanas? Que algunos sectores pues lo han criticado por ser no menor de edad, pero sí un joven de 26 años. Pues mire, Fausto, yo lo conozco, es un muchacho muy talentoso, un abogado muy talentoso, muy estudioso y todo eso. Pero sí, claro, ir a manejar las aduanas no es cualquier cosa, pues. Es ir a manejar prácticamente la recolección de 20.000 millones de lempiras que entran al ingreso público, producto del manejo eficiente de las aduanas. En el gobierno anterior se tuvo que sacar la parte aduanera de lo que era la ley y la SAR para manejar una administración de aduanas de una forma independiente. Y se creó equipos técnicos. La ventaja que tiene cualquier ministro nuevo es que dentro de las instituciones hay gente buena. Yo no dudo de la capacidad de Fausto, pero lo que sí dudo es la experiencia en el manejo de un tema tan delicado como este. Pero esperemos realmente que él se apropie de la ley de aduanas, del código tributario, de la estrategia de cómo controlar todos los tiburones que son contrabandistas y que meten contrabando al país, que va a poder tener el control esos grupos de agencias aduaneras que se manejan con mucha expertise y que son expertos en la defraudación del fiscal, ¿va? Entonces, y también cómo manejar un contingente de más de 20 aduanas, donde realmente las aduanas siempre han sido unidos de corrupción, ¿va? Entonces, yo sé que Facto tiene capacidad, tiene talento, pero va a tener que pagar derecho a piso los primeros 6 meses por lo menos. Correcto, correcto. Bueno, y ya hablando sobre el tema de la amnistía, ¿qué piensa Marvin Ponce sobre esta amnistía aprobada por el Congreso de la República? Bueno, mire, las amnistías son fenómenos políticos que se dan cuando los pueblos se desencuentran. Cuando volvimos al periodo constitucional se dio una amnistía amplia e incondicional para toda aquella gente que había hecho acciones políticas en aquel tiempo que no eran dentro del statu quo. Después, en el 80, los grandes movimientos sociales de los 80 pues, fueron reprimidos tremendamente por la doctrina de seguridad nacional y muchos fueron expatriados, otros fueron desaparecidos, otros fueron golpeados, otros fueron perseguidos, otros fueron encarcelados, otros fueron torturados. Y me acuerdo que el gobierno de Calleja se dio aquella amnistía amplia e incondicional, que tenía que como fin básicamente los presos políticos y las personas que habían emigrado del país producto de la persecución política. Calleja, a pesar de que era un presidente de ultraderecha y cuestionado por la izquierda, le abrió las puertas a los sectores disidentes y les dijo, vénganse para acá. Hasta les dio proyectos sociales, creando ONG, a mucha gente le dio posibilidad de ser ONG, para poder darles proyectos para que se volvieran a reinsertar en el país, y muchos de ellos ahí están trabajando con sus ONG muy bien, y lo han hecho muy bien. Ese fue un perdón, porque la amnistía es un perdón por lo malo porque el Estado se portó con sectores cívicos que peleaban por una causa. Pero lo que se perdona es el derecho político, pues. Si te expulsé, te traigo. Si te tengo preso en una cárcel porque estabas luchando por una causa política, pues salís libre. Si tenías un juicio y porque eras por lucha política, te devuelvo a la normalidad y te quito los juicios y si te saco preso.
cuando se habla de amplia e incondicional, se habla realmente que va dirigida tanto a todos los actores, va, a los perseguidos y a los perseguidores, porque tal vez pueden haber denuncias contra sectores de fuerza pública que persiguieron, que golpearon y que torturaron, y hasta esos son perdonados de una amnistía amplia e incondicional. Y también la víctima. En el esquema de derechos humanos, Armando, usted sabe que el único que violenta los derechos humanos es el Estado. Esa es una norma internacional que no ha sido cambiada. Los demás cometen crímenes, pero cuando el Estado es el que violenta derechos de los ciudadanos, porque el Estado tiene tres funciones: para garantizar, respetar y perdonar y exigir. Entonces, si el Estado no permite que esos derechos se generen, entonces el Estado es culpable. Y por eso en las cortes internacionales el Estado ha sido sancionado. Esta amnistía que se ha hecho en este momento es una segunda amnistía. Recuérdese que después del gobierno, el gobierno de Pepe Lobo, se dio una amnistía pues, amplia e incondicional, donde se perdonó a militares, a golpistas y a los que habíamos andado en la resistencia y que teníamos juicio, teníamos persecución, y los que se habían ido, pues se les dio la posibilidad de volver. Muchos no volvieron. Y ahora entonces, en el nuevo, ya una vez en el poder, el Partido Libre, uno de sus primeros decretos fue crear una amnistía, ¿va? Una amnistía preparada por el abogado Russell Tomé, crónico diputado, vicepresidente del Congreso, y que él planteó ese decreto en el Congreso de la República. Pero la amnistía no es para perdonar, como le decía, derechos políticos perdidos, pero no para picardías, no para ladronismo, no para la cuestión de falcos, no para la cuestión del enriquecimiento ilícito, no para los que recibieron coimas. Entonces, por ejemplo, Marcelo Chimirri ya salió, pues, y bueno, había que ver si él era un perseguido político, pues, si el COFADE y la ministra de Derechos Humanos, la doctora Natalia Roque, certificaron que Marcelo Chimirri era un preso político, porque esta ley de la amnistía dice que hay dos instituciones que certifican eso, ¿va? Si es preso político, si se puede acoger o no a la amnistía. Si el abogado Enrique Flores Lanza, ¿va? Que él fue uno de los autores intelectuales de la Cuarta Urna y fue de las grandes víctimas del golpe porque fue perseguido post-golpe, si él era un preso político, ¿va? Pero el principal causa que acusaban a Flores Lanza era que él había retirado 40 millones en la carretilla, que le decían, ¿va? Pero él dijo, yo este dinero lo retiré para la Cuarta Urna, no fue que se lo robó él. Pues entonces, a mí me parece que todavía Flores Lanza tiene características de preso político, porque el mismo Flores Lanza dijo que ese dinero se lo había dado a 20 ministros, a 15 ministros, que le dio 3 millones a Rixi Moncada, que le dio 3 millones a Freddy Cerrato, que le dio a la Karen Zelaya, que le dio millones al Delfis, que le dio millones a otros funcionarios de lo que en ese momento los promotores y los directores de la Cuarta Urna. Entonces, si ese dinero salió al Banco Central y se gastó en eso, pues se gastó, ¿va? Pero entonces Flores Lanza sí, o por lo menos por ese delito, yo considero que sí, él es preso político porque le incoaron juicios por haber retirado esos fondos para un acto político que era la Cuarta Urna. Ahí yo le podría decir que se podía certificar Enrique Flores Lanza, pero tampoco se podía dejar de rendir cuentas. Entonces, doña Rixi Moncada rindió cuentas sobre los 3 millones, le devolvió el vuelto al Estado de lo que no gastó, porque al final la Cuarta Urna no se desarrolló normalmente porque con el golpe de Estado prácticamente se aniquiló la Cuarta Urna, la consulta, y los dineros quedaron en poder de estos histriónicos funcionarios que Flores Lanza citó en un juzgado de la República. Entonces,
La amnistía se puede dar a Flores Lanza, pero los otros 40 tienen que rendir cuentas y tienen que devolver el dinero que se quedaron de la cuarta urna, porque Flores Lanza lo certificó con nombres y apellidos en un juzgado de la República. Entonces, bajo ese esquema, me parece a mí que algunos están aprovechando la amnistía para dirimir sus juicios políticos. Tal es el caso, por ejemplo, de mi amigo, el diputado Edgardo Casaña, que por haber tomado decisiones en el IMPREMA, la justicia hondureña se ensañó con él y lo sancionó y lo castigó y lo tiene en condición de reo, porque el juicio era fiable, pagó dinero, pero él está como reo hasta que se cumplan los 4 años que decía la sentencia. Él solamente conmutó de no estar en la cárcel, pero también como medida accesoria le planteó la sentencia que él no podía ocupar ningún cargo público dentro del Estado hondureño. No obstante, el Consejo Nacional Electoral, dirigido por doña Reyes Furcada, lo inscribió como candidato, lo eligió el pueblo y al final le dieron lo que es la credencial como diputado, cuando hay una sentencia que dice que él no puede ocupar cargo público. Similar situación se da con el abogado Russell Tomé, muy protagónico en los tiempos no modernos, donde también él tiene 2 actos judiciales casi sentenciados. Una sentencia definitiva, donde también plantea que él no puede ocupar cargos públicos y que no sabemos por qué no le han comunicado al Congreso cuando esa sentencia, esa resolución del Consejo Nacional Electoral salió desde hace 3 meses. No sabemos por qué no le han comunicado al Congreso para que realmente se le limite la posibilidad de ocupar cargos públicos, porque así lo dice la sentencia. No es porque lo queramos nosotros, sino que así lo dice la sentencia. Además, el señor Tomé. Por ejemplo, en el caso, yo recuerdo, por ejemplo, cuando la amnistía que se dio en los años 90, que fueron repatriados los grupos que estaban allá en Cuba, en Nicaragua, en México. Bueno, ahí obviamente sí había una persecución de parte de los grupos de seguridad del Estado en ese tiempo. Todo el mundo conoce aquí el terror que sembró en los años 80 el general Gustavo Álvarez Martínez, que dejó la desaparición forzada de unos 184 hondureños, que todo el mundo conoce, que fueron torturados, la mayoría de ellos, desaparecidos y luego muertos, ¿verdad? Y luego muertos. Entonces, mucha gente pues se fue para Cuba, para Nicaragua, para México. Algunos inclusive pertenecían y ellos lo aceptaron a movimientos guerrilleros, por ejemplo, como los Cinchoneros o los Lorenzo Zelaya. Pero eso es diferente, pues, pero a eso quiero que lleguemos. ¿Tienen algo que ver eso que pasó, por ejemplo, en esos años con lo que pasa ahora con la interpretación que están haciendo ahora de una amnistía? Por ejemplo, el mismo caso de Russell Tomé, que él se diríamos, benefició con esa amnistía que él mismo la presentó, porque Russell Tomé está inhabilitado para ser diputado. Tiene sentencia firme en varios delitos. Y tiene un juicio que está en apelación a la Corte Suprema de Justicia, donde el Tribunal Superior de Cuentas le detectó 11 millones que no pudo justificar por enriquecimiento ilícito. O sea, el enriquecimiento ilícito no es un acto político, es un crimen. Y ya está sentenciado por eso, por el Tribunal Superior de Cuentas, que le hizo una auditoría y normalmente los juicios de enriquecimiento ilícito casi van documentados, porque el Tribunal de Cuentas son pocos casos, porque quien tiene la acción penal, la acción de investigativa para el delito de enriquecimiento ilícito, solo es el Tribunal Superior de Cuentas, y lo hace de una forma rigurosa, y lo llama y le dice de dónde sacó este plata, y no lo justificó, entonces el tribunal dijo, hay enriquecimiento ilícito porque 11 millones no los pudo justificar, que es una de las causas por las cuales también está preso, que él estuvo preso el general, la policía, Sauceda. Entonces, pero en el caso de Russell, se tiene 11 millones de enriquecimiento ilícito, aparte de la sentencia por Conatel, que ya está sentenciado, inclusive en casación. Entonces, ahí es donde no cabe la amnistía, pues ahí es donde no puede el Estado, por un lado dicen que van a luchar contra la corrupción, y que viene la CICI, que viene una comisión contra la corrupción, entonces me amnistío yo y castigo al otro, al opositor político. Entonces, más bien, en vez de la amnistía es para
para unir a los pueblos después de una división. Pero aquí si usted amnistía a unos por crímenes, por delitos políticos, por lucha política, pero también se meten los que hicieron corrupción utilizando el gobierno de esa época, no puede darle perdón a unos y perseguir a otros ahora con la Sisi. O sea, yo creo que lo político se vale, ¿va? Y yo creo que doña Berta Oliva, que es experta en derechos humanos, y la licenciada Natalie Roque, que es una profesional de muchos títulos y muy leída y muy tratada, y que viene de una lucha política, no creo que le den el título de peso político a alguien que se robó 11 millones de lempiras y que no pudo liquidarlos en la caja pública, pues. Eso no es política, eso es robo. Entonces, eso es corrupción, pues. Entonces, entonces, todo el mundo llena la corrupción cuando está en la oposición, pero cuando está en el poder, sí puede hacer actos de corrupción y saludar con el dedo para adelante y 4 dedos para atrás. ¿Sí? Ahí es donde no estamos de acuerdo. Yo soy de los partícipes de que así debe haber amnistía, ¿va? Pero para aquellos muchachos que fueron perseguidos en la universidad y que tuvieron que ir a otro país y que no pudieron volver porque tenían juicio acá antes, a eso que se les quite el juicio. O los que se fueron porque los andaban siguiendo porque hicieron algún acto que no era, que la autoridad consideró que no era correcto. Pero ya el amnistío de Honduras, no, eso no tiene amnistía, pues. No debería tener amnistía. Entonces realmente yo creo que el presidente Hernández y la presidenta Xiomara Castro, la presidenta Xiomara Castro y el presidente del Partido Libre, don Manuel Zelaya Rosales, que también es parte de la staff presidencial, deben también revisar esto realmente. Y yo creo que ahí sí nos están metiendo un gol con eso, porque al final el gobierno de ellos se va a desprestigiar por esas cosas y no precisamente, creo que no hay que perdonar. Correcto. Marvin, es que tenemos un problemita ahí estamos con Marvin Ponce por la vía del Zoom y tuvimos un problemita en este momento en la transmisión. Bueno, Marvin Ponce, ¿y qué pasa, por ejemplo, qué interpretación hace Marvin Ponce del respaldo que dio a esta amnistía el Partido Salvador de Honduras? Porque es un partido que todo el mundo conoce, que ha enarbolado siempre la bandera anticorrupción, la bandera de la transparencia y de la honestidad. De hecho, es el discurso que le ha valido al ingeniero Salvador Narrala, pues tener los niveles de popularidad que tiene, porque él habla mucho en contra de la corrupción, los corruptos y todo lo demás. Y ellos aprobaron esta amnistía, que ha favorecido en primera instancia a su proponente, en este caso Russell Tomé, que como lo ha dicho Marvin Ponce, tiene una acusación por enriquecimiento ilícito por 11 millones, aunque el discurso que él vende es que por una cuestión de Canal 8. Y yo se lo digo honestamente, yo no tenía claro ese tema de Russell Tomé hasta ayer. ¿Quién fue que me dijo ese tema? O la semana pasada fue de esa acusación de enriquecimiento ilícito que no ha podido justificar 11 millones. Entonces, ese es un delito común, pues se supone, ¿verdad? Por eso estaba preso el comisionado Leonel Sauceda, y hasta hace poco salió, inclusive su esposa, ¿verdad? Y bueno, hay un montón de gente en Honduras, ¿verdad? Un montón de gente en Honduras. Entonces, ¿qué lectura hace Marvin Ponce de este tema de los diputados del Partido Salvador de Honduras? La misma doctora Ciapa Figueroa, Ligia Ramos y toda esta gente que votaron a favor de esa amnistía. ¿Está Marvin Ponce? Marvin. Porque, sí, yo lo que veo que a los diputados de Salvador de Honduras le vieron cara de tontos o se hicieron los tontos, porque el decreto lo conocieron bien ellos, pues, y el decreto era claro, pues, cuando planteó que todos los juicios, todos los que tuvieron delitos y que tenían sentencias y que tenían juicios y que tenían casos incoados en el gobierno del 2006 al 2009 sin distinguir nada, ¿verdad? Iban a ser sobreseídos, iban a ser aniquilados en los juzgados y las sentencias iban a ser desconocidas. Eso lo decía el decreto, pero será porque son doctores, no entienden y son nuevos, no entendieron, pero creo que tienen pero llegaron al Congreso a defender los intereses del pueblo, a leer y a asesorarse, pero no lo hicieron. Entonces ahora Ligia Ramos aparece gritando cuando ella misma aprobó ese decreto, pues, y eso ya no es retroactivo, porque ellos lo que hicieron fue dar un cheque en blanco a una amnistía donde se habla de delito político y conexo.
delito común conexo a lo político. Por eso le decía el caso de Flores Lanza, que sacó la carretilla, pero la carretilla la distribuyó para la cuarta urna en 20 ministros. Ese era un delito común, pero estaba conectado con lo político. Pero los 11 millones de enriquecimiento ilícito de un diputado no tienen nada que ver con lo político, porque no era para una causa, era para su causa personal, no para una causa colectiva. Por la cuestión del Latin Law o los contratos que firmó Marcelo Chimirri y por los cuales habían sido sentenciados, no tiene nada que ver con lo político, ni con la cuarta urna, ni con el tema del golpe de Estado, ni nada por el estilo, pues. Y entonces no se vale, pues, no se vale que se utilice a nosotros las víctimas del golpe de Estado, porque yo soy víctima del golpe de Estado, hermano. A mí Sí. me traquetearon los militares en las marchas de la resistencia popular. A mí me golpearon, a mí me metieron preso, a Carlos H. Reyes, a Juan Barahona y a miles de compañeros. Somos víctimas del golpe de Estado y ahora otros que no anduvieron en la lucha, pero que hicieron actos de corrupción, se quieren beneficiar de la lucha que hicimos nosotros en la calle, pues. Eso no se vale. Y yo no creo que doña Berta Oliva y doña Natalia Sandoval le van a dar indemnización o certificación de acto político conexo al robo o a la malversación de fondos de 11 millones de lempiras del erario público, al enriquecimiento ilícito, al crimen común, porque hablamos básicamente de los casos más emblemáticos, pero hay un montón de casos de gente que robó dinero y que quiere ahora cogerse la amnistía. Bueno, Bueno, el otro, acuérdate, fíjate que Rodolfo Padilla Sunceri presentó 8 solicitudes de que le quiten 8 delitos que tiene San Pedro Sula, 8 juicios, para que le den amnistía, pues. Y fue por el manejo de fondos de la alcaldía de San Pedro Sula, que no tiene nada que ver con el golpe de Estado, ni tiene nada que ver con lo conexo, que le llaman al delito común conexo. Conexo quiere decir que el acto político, el delito común se conectó para beneficiar o para cuerpar un acto político. Por eso yo le decía, le ponía el parangón de Flores Lanza, que si yo lo considero, él tuvo que huir del país porque aquí realmente a Flores Lanza y lo andaban persiguiendo. Él hablaba de aquel sicariato judicial que le estaban haciendo cuando empezó el juicio. Y él, primero decían que esa plata la había manejado Roda Gamero, y después el mismo Enrique Flores Lanza desmintió eso y en un juzgado dijo, y dio la lista de las 19 personas que manejaron 40 y 60 millones de lempiras de la cuarta urna y que le dio el dinero a él y que le firmaron un documento. Y esa gente va liquidado los fondos. Eso no es eso del Flores Lanza yo lo considero un delito común conexo, si fue sentenciado o esté en juicio. Entonces, ese puede ser amnistiado, pero los demás no. Los demás no. bueno, Luego, un dirigente estudiantil que se tuvo que ir porque esa aparentemente lo explicación, acusaban de haber quemado un bus en la lucha popular del golpe y se correcto, tuvo que ir del país. Ese puede volver porque él hizo un delito común, pero es conexo a la lucha correcto, política. Pues. correcto. Bueno, esa explicación que da Marvin Ponce, que por cierto, Marvin Ponce no es abogado, pero fíjese que es bastante, diríamos, creíble en el sentido, bueno, las amnistías, mencionábamos el caso del gobierno de Calleja que aprobó una amnistía y regresaron a Honduras todos los guerrilleros que andaban en el movimiento de los hinchoneros, en el movimiento de los Lorenzo Zelaya, estaban en México, en Cuba y Nicaragua, y al regresar a Honduras formaron un partido político llamado la Unificación Democrática, la UD. La UD, que el primer candidato presidencial, por cierto, fue el maestro Matías Funes, que en paz descanse. Y así se repatriaron todos estos señores. Eso es una amnistía, eso es lo que hemos entendido nosotros siempre por amnistía. Delitos políticos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, lo que explica Marvin Ponce? Si alguien quemó un bus, inclusive hasta un restaurante, con el perdón de la gente que tiene estos negocios ahí, pero si fue en el marco de una protesta por el golpe de Estado, fue gente de la resistencia, ese es un delito político y puede ser un delito, pero es común conexo. Ahí es aplicable a la amnistía. Porque dice delitos políticos y comunes conexos. El tema o la palabra es bien clara. Repito, delito político o delitos políticos y comunes. Un delito común que es conexo. Vaya, lo que dice Marvin, el caso, fíjese que efectivamente el caso de Enrique Flores Lanza, fíjese que perfectamente se puede acoger a esta amnistía, porque Enrique Flores Lanza, esos fondos, él dijo que los entregó. Y ahí apareció, él dio los nombres de quienes les entregó ese dinero.
y nunca le han pedido cuentas a la gente que le entregaron ese dinero. A quien han fregado a Quique Flores Lanza y que tuvo que irse del país. Pero él, creo que de esa óptica, desde ese punto de vista, se puede acoger a la amnistía y decir, a mí me han perseguido porque estaba en el tema de la cuarta urna y lo demás, pero además, solo a mí, a los demás que está listado ahí, a quienes le entregaron el dinero, a nadie le han hecho nada. Entonces, pero no, óigame, este caso de Chimirri, ¿qué tiene que ver un delito de soborno? Y que además que el mismo presidente Zelaya destituyó a Marcelo Chimirri por ese delito de soborno que se dio de cohecho en su gobierno con Latin Nodo. Eso fue antes de lo del 28 de junio de 2009, por un lado, pero aparte de eso es un delito de soborno que nada que ver con la cuarta urna, nada que ver con lo del 28 de junio. Es que ese delito, pues. Hay una llamada en espera, la sacamos al aire. Adelante, buenos días. Adelante, buen día. ¿Se perdió? Bueno. Marvin. Buenos días, Sí. don Armando, buenos días ahí a su invitado. Totalmente de acuerdo con usted. Mire, ahora mi pregunta, yo no sé, Enrique, dio el listado. ¿Dónde están 8 millones que se le dieron a Televicerdo? ¿Dónde están 4 millones que se le dieron al Chino Cochino? ¿Dónde están 6 millones que se le dieron a Canal 11? ¿Dónde están 2 millones que se le dieron a Edras Amada López? Y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora pregunto yo, ¿cómo es posible que a Elena Gutiérrez no la persigan y mató más de 7,000 almas con las pastillas aquellas envenenadas? Pregunto yo, ¿por qué aquel así se mata el zancudo, que fue el que dejó pobre con miles de millones que se robó de salud pública, hasta con su clínica Vendaña en San Pedro Sula? Pregunto yo, ¿por qué a Tito Millón, que se robó 40 millones y puso una camaronera allá en San Lorenzo, qué pasa con estos? ¿Qué pasa con aquel que se le hundió el barco ahí en el río Guacerí, que fueron 70 millones de lempiras, que traía mil quintales de frijoles para acá? ¿Qué pasa con David Chávez, que también son 280 millones de allí nomasito de Info? Bueno, le quitaría todito el programa, don Armando, para darle un listado del desastre, del rosario de desastre que han habido. ¿Y esto qué pasa? ¿Qué pasa con estos? Por Dios, es lo que pregunta el pueblo hondureño, ¿dónde está todo esto? Solo Juan Orlando, que usted lo entrevistó, Raúl Valladares y el trompudo, dijo que 10 millones se había robado del Seguro Social. Porque no lo da ahorita que lo necesito yo, que es de mi pisto, que tengo más de 50 años de cotizar al Seguro Social. Esas son las cosas injustas. Bueno, y toda la familia de Juan Orlando están embarradas y han hecho micos y pericos de este país. Ajá, ¿y qué pasa? No, hombre, por una cosita pequeña, si el Chimirri es cierto que hizo su cabal, que lo metan al mamo. Pero preguntamos como pueblo, ¿dónde está todo este rosario de delitos de robo, narco y el diablo entero? Por Dios, que el cometido toca churecos. Pregunto, don Armando, muchas gracias, Dios me lo bendiga. Muchas gracias a usted. Aquí le responde Marvin. ¿Qué le parece, Marvin? No, tiene razón el compañero. Lo que pasa es que el país sufre del mal de la impunidad. Pues aquí no meten preso a ningún ladrón. Sí, hombre. Aquí no es un problema. Aquí a los que han llevado a juicio por ladrones, con el Código Penal de la impunidad lo sacaron a todos. Pues. O sea, ya había gente que estaba presa, pues ya había dado un respiro que la justicia iba mejorando. Pero con el Código Penal, todo lo que es penal es retroactivo, entonces todo el mundo se acogió al Código Penal. Así como se acogieron muchos delincuentes al Código Penal para salir libres, ahora muchos delincuentes se están acogiendo a la amnistía política para también salir libres de sus causas. Entonces, lo que demuestra que el país todavía tiene un problema de impunidad, tiene un problema de que la justicia no funciona, tiene un problema que a la fiscalía todavía le falta fuerza para poder documentar los casos, y a los jueces le falta todavía ser independientes para poder sancionar en debida forma a aquel que cometió ilícitos de robo, de saqueo del Estado. No se vale que al que robó el dinero no lo metan preso, no pague una causa, o que le quiten los bienes de lo que se robó. Pero realmente el compañero que habló ahorita tiene razón. Pero el problema está en que ese es el país que tenemos, pues un país de impunidad, un país donde que los cambios aquí
están por hacerse todos. Y no es que tengamos nada contra alguien en particular. Yo soy amigo de Marcelo Chimirri, no tengo nada contra él. Es más, yo creía de que quizás si en la justicia se enseñó con él, pues que pudiera poder una revisión de su juicio. Pero ya en el plano penal, pero en el plano de amnistía política no le asiste esa función. Sin embargo, aunque no le asista, él ya salió. Bueno, ese es el punto también, Marvin, porque hemos escuchado a algunos diputados del Partido Salvador de Honduras como arrepentidos de haber aprobado y haber apoyado la amnistía, pero ya, aunque Marvin no es abogado, repetimos, pero está explicando hoy muy bien estos temas que tienen que ver con la parte jurídica, con la hermenéutica, como dice Osvaldo Ramos Soto, la jurisprudencia, ¿cómo es que dice? Mire, Bueno, Armando, yo fui detenido desaparecido en la década de los 80, cuando trabajaba con los campesinos allá en Guaymas y en el Bajo Aguán. en tiempos de Álvarez Martínez. Por la lucha. Sí, en la época de Álvarez Martínez, a mí me Dura. torturó Juan Blas Salazar, me torturó Juan Blas Salazar, me torturó aquel Isaías Vilorio. Una Me firma. salvó la vida el capitán Morán Morel. Él me salvó la vida porque venía viniendo de Chile y me salvó la vida, porque lo que había hecho era tomarme unas tierras, unos campesinos allá por Santa Cruz, Yamalá, unas tierras que eran del Estado, las tomamos y me quisieron involucrar como guerrillero y me tuvieron en el DIN en 1986, 85, detenido ahí por más de 200 días. Y yo solo a Mary Agurcia de COFADE le conté mi historia, ¿verdad? Pero yo nunca estuve pidiendo indemnizaciones por violación a derechos humanos. Cuando uno anda en la lucha popular, en la lucha política, anda con una causa, pero no es que anda buscando que le paguen dinero por haber luchado a uno, como muchos ahora lo hicieron después, va agarrando dinero porque estuvieron en la causa, en la lucha popular, que era prácticamente una causa que habíamos adquirido en los años 80. Entonces, cuando nosotros los desaparecieron, los golpearon, los torturaron, pues ahí no hubo una amnistía ni nada, tuvimos que salir más bien exiliados por el país, porque no nos quedaba otra otra y no le iban a matar aquí, ¿va? Entonces, yo aprendí mucho de esto de las amnistías precisamente por eso, porque yo fui víctima, he sido víctima permanente de esto. Lo que sucede es que mi lucha popular yo la hice en la costa norte, porque yo me fui de aquí del central, cuando me gradué del central, me fui a trabajar al Bajo Aguán allá, donde mi jefe era Oscar Májera, por cierto, allá en el año 79. Era el jefe mío en el proyecto de Palma Africana. Entonces, de ahí nos unimos con amigos como Factor y Ana Luna, con Clemente Gutiérrez, con Miguel Murillo y otra gente, a organizar y a peinar los campesinos, y ahí nos acusaban de comunistas en aquel tiempo, ¿va? En ese sentido, pues, yo aprendí mucho de la amnistía. Además, yo soy fundador del CODE con el doctor Custodio y con otra gente, fundamos el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos. La misma Berta Oliva participó en esa fundación y yo era del CODE de Santa Bárbara con un amigo apellido Baide. Entonces, conozco la temática de derechos humanos y la lucha popular porque participé por más de 30 años en ella. Y ahí me metí a la lucha, a la cuestión político-electoral, donde he sido aplaudido y apedreado a veces por la gente por mis actitudes, pero al final yo doy la cara siempre. Pues, y por eso lo que sí está claro que la impunidad es un tema muy fuerte en el país. Correcto, correcto. Tenemos otra llamada en espera, la sacamos al aire. Adelante, buenos días. Adelante. Se perdió. Bueno, Marvin Ponce, bueno, si los diputados, por ejemplo, ya sea de cualquier bancada, pero mencionamos los diputados del PSH, porque son los que se han mostrado de manera pública inconformes con la manera en que están aplicando la amnistía, ya de nada sirve. Ese es el tema, o sea, porque la No, ley, no es pueden actuar, don retroactiva. Armando. Pueden presentar un decreto para reformar esa parte. Sí, pero ya en el caso, por ejemplo, del gerente de Honduras, Marcelo Chimirri, ya está libre, o sea, ya, me refiero a eso. No, Ya claro, no pueden sí, hacer pero nada. para que los otros que también robaron dinero de la cuarta urna o de otros temas, o dinero del Estado, para que por lo menos se haga algo, ¿va? Pero ya es bien imposible que puedan hacer algo porque no lo van a hacer. Pero la forma es que suspendan la amnistía mientras se revisa realmente si está beneficiando a actores políticos o actores
el Congreso puede hacer un decreto de suspender la ejecución del decreto también, ¿verdad? Lo puede hacer, pero no creo que esta bancada de doctores haga algo de eso, porque normalmente los médicos no son los mejores actores políticos porque les toman el pelo fácilmente. Bueno, y ahí también estaba diciendo, creo que fue el doctor Umaña, que también es diputado por el partido del PSH, que los jueces dijo que ellos aprobaron la amnistía, pero que los jueces ellos pueden, tienen su propio criterio, y ahí está también equivocado el doctor Umaña, porque si la amnistía está aprobada por el Congreso, a los jueces no les queda nada más que aplicarla, es así, ¿verdad? Es así, por ejemplo en El Salvador, cuando los tratados de paz se aprobó una amnistía por parte del gobierno de la República, en la época de posguerra, luego de los acuerdos en Chapultepec, que fueron firmados el 16 de enero de Sí, 1992, los diputados de Salvador, y a los de jueces Salvador de no Honduras les se quedó nada están más que lavando las aplicarla. manos. ¿Ah? Se están lavando las manos como Pilato, diciendo yo no sabía que la amnistía iba a ser para eso también. Correcto. Y Ahí ahora sacamos se otra. vuelven como críticos de algo que ellos aprobaron. Entonces, Correcto. Sacamos, Marvin, eso perdón, demuestra otra realmente llamada que está en espera. Adelante, buen día. Adelante, buen día. Se cortó, bueno, tenemos problemas ahí con esa línea. Marvin. sí, lo que les decía yo que se lavaron las manos porque ellos aprobaron esa amnistía y ahora están diciendo que no sabían que la cosa era así, ¿va? Entonces, estos son los casos conocidos, pero según el COFADE, una información que salió ayer, había recibido 40 solicitudes de aprobación y certificación de amnistía, ¿va? Entonces, habría que ver cuánta gente es política y cuánta gente es corrupta y que está refugiando en la amnistía, ¿va? Correcto. Correcto, porque no hay manera ahora, pues ya la amnistía está siendo aplicada. En Sí, Marcelo Chimírez porque salió libre ayer. recuerdo también que la amnistía también le quita, también beneficia a Micheletti y a todos los que dieron el golpe. Esta amnistía de raza les da beneficio a ellos también, a los golpistas. Pero como los golpistas no tienen juicios por corrupción ni por nada, entonces ni siquiera se acogen a la amnistía, pues. Todos los que anduvieron con las camisetas blancas, todos los que anduvieron, aquellos que anduvieron persiguiendo gente, golpeando gente, gaseando gente, golpeando viejitas en la lucha popular contra el golpe, todos esos militares son amnistiados por este decreto de Racing, pero también verdaderos luchadores, a las víctimas no se les reconoce nada, ningún derecho, pues, a los que quedaron mutilados. Yo, por ejemplo, a mí con la golpiza que me dieron los militares, yo quedé mutilado en mi brazo porque me hicieron 3 quebraduras en el brazo derecho, pues. Y me operó el médico de profesión, Mario Zelaya, otrora director del Seguro Social. Él me operó en el Hospital Viera, pues. Y me dijo, vas a quedar discapacitado porque no vas a poder hacer fuerza con tu mano. Y eso, yo soy víctima, pero tampoco voy a andar pidiendo pisto porque me golpearon, porque al final yo andaba en una causa. Sí, porque ahí mucha gente está pidiendo billete ahora, ¿va? Mucha gente hace un negocio, convierte en un negocio este tema de los derechos humanos. Por cierto, ahí hay unas ONG que durante el gobierno del presidente Zelaya, del Poder Ciudadano, fueron beneficiados con indemnizaciones por casos de desaparecidos, y aparentemente será que los van a volver a meter porque ahí son los que están metidos en ese rollo de la amnistía, ¿va? Andrés Papita, por mediodía que estuvo preso, le dieron casi 5 millones de lempiras porque él ¿Quién? reclamó como víctima, ¿va? ¿Quién? Y a otra gente le pagaron también. Entonces, yo creo que la exigibilidad en aquel tiempo era derechos civiles y políticos y que aparecieran los desaparecidos, que nos dijeran dónde estaban, ¿va? Pero mucha gente utilizó el tema de los desaparecidos también para hacer dinero también, ¿va? Y eso no sé si será ético, ¿va? Pero cada quien lo sabe por qué lo hizo. Tal vez eso compensó el desaparecimiento de su víctima, ¿va? Pero para mí ningún dinero puede compensar el desaparecimiento de un familiar. Yo recuerdo en los años 80, yo miraba a esas ancianas, sobre todo madres, cómo reflejaban en su rostro justamente el dolor. Uno miraba el rostro de esas madres, el dolor terrible que sufrían, el hecho de haber perdido a sus hijos, a sus hijas, y ellas sí sentían en carne propia lo que se vivió, ¿va?
desgraciadamente otra gente pues ha convertido en negocio ese tema de los derechos humanos, que eso es lo que vimos que ocurre ahora con el tema del medio ambiente. Han surgido unos ambientalistas ahí, ya hace algunos años, no de ahora, que han hecho un negocio, un modus vivendi del tema del medio ambiente, ¿va? Han tomado esa bandera, entre comillas, como una bandera de lucha, pero es un negocio, recibe muchos dólares, muchos euros sobre todo, de países como Alemania, como Suecia, etcétera, y eso no es correcto, eso no es correcto. Marvin, ¿y has hablado últimamente con el expresidente Zelaya? ¿No te has reunido con él estos días? No, estuvimos hablando durante la crisis política que hubo del Congreso, estuvimos teniendo unas pláticas así por chat y hemos chateado bastante, pero no hemos hablado con él en términos personales. El presidente Zelaya pues es un gran actor político, va a ser difícil que él pueda aparecer como una figura importante, ¿va? Aunque doña Xiomara es la presidenta electa, don Manuel Zelaya como primer damo de la nación, por así decirlo, o principal asesor de ella, va a estar ahí cerca en la arena política, ¿va? Y usted pudo ver que Manuel Zelaya fue el que al final dirimió el conflicto en el Congreso, ¿va? Cuando puso de rodillas a los 17 de Cálix, que por cierto esos 17 los siguen tratando de traidores todavía, los siguen marginando en el Congreso, y por eso todos esos del grupo de Cali son los que se han dedicado a presentar decretos de reducción de salario para quedar bien con la base, porque los tienen estigmatizados, ¿va? Los tienen doblados. Y usted mira que Samuel Madrid, que era del grupo de Cali, presentó decretos para reducción de salario. Sergio Castellanos también, ¿va? Y el otro creo que fue otro diputado también del grupo de Calix, que presentó sendos decretos para reducirse el sueldo, ¿va? 50%, decía uno, otro día 10%, pero al final ellos quieren quedar bien con la base. He visto que Sergio Castellanos ha estado haciendo actos así fuertes contra la bancada del Partido Nacional y de una forma con un total irrespeto, porque yo creo que independientemente que uno pueda tener diferencias ideológicas, no tiene que faltarle el respeto público a otro ser humano, ¿va? Yo creo que uno puede dar una lucha política sin necesidad de llegar a esos extremos, cuando se trata de una lucha política, pues. Pero he visto que ellos han querido congraciarse para poder recuperar el terreno perdido y el estigma de traidor que les puso Mel Zelaya y doña Xiomara, ¿no? Porque eso sí los tiene reventados. Bueno, en los pueblos los abuchean, pues. Correcto. En eso hay que decir, Marvin, que ahí les demostró el expresidente Zelaya que aquí siempre le hemos dicho que es un político muy hábil, Mel, ¿verdad? Sin duda alguna. Solo que he hablado con algunos dirigentes del Partido Libre, sobre todo los que estuvieron en la disidencia, que parece que andan bastante encumbrados, pero creo que eso es normal cuando comienza un gobierno. Creo que ya a los 3 meses ya como que le comienza a caer el 20 a la gente de que están gobernando, porque efectivamente el Partido Libre ahora es un partido de gobierno y debe dedicarse justamente a eso, a gobernar, porque para eso los eligieron, para que gobiernen. Pero por eso digo, creo que eso es normal. Sí, no me parece correcto que no han tomado en cuenta para nada a gente como Nelson Ávila, a Carlos Eduardo Reina, al mismo Gilberto Ríos, el Grillo, porque son gente que en su momento se han fajado por el Partido Libre. Hay una llamada en espera, la sacamos al aire. Adelante, buenos días. Buenos días, licenciado Armando Villanueva. Mucho gusto, adelante. Gracias por darme la oportunidad. Pues mi consulta es algo que le quiero dar al invitado suyo. ¿Cómo podemos tener un pensamiento de prosperidad, de socialismo, y cuando llegamos a la canasta de las frutas la comemos todas y nos olvidamos de los que nos rodean, del pobre, del pequeño, y nosotros nos llenamos y nos hastiamos y por último botamos las cosas? Yo le voy a una cosa, el invitado que usted tiene, yo con respeto le quiero decir algo. Ustedes cuando saquearon toda esta nación, usted tenía un gran sueldo, usted se olvidó de las masas y de dónde venía. Con respeto se lo estoy diciendo. Si usted se mira al espejo, mírese al espejo y se va a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Lo mismo está haciendo Libre, licenciado, ahorita. Russell Tomé lo que está haciendo es malo. Si Simirre debe, tiene que estar preso.
No podemos seguir así. No podemos estar agarrando el poder para estar ultrajándolos a nosotros. ¿Qué pasa? El pueblo ya no aguanta, licenciado. Mire, aquí es peligroso más bien una guerra civil, porque el problema es que nosotros no tenemos con qué comprar, no tenemos dinero, licenciado. Ellos tienen dinero, los que salieron tienen plata, y los que están agarrando dinero, y nosotros como pueblo, mire, andamos aquí, ¿sabe qué andamos nosotros? Buscando y comprando lo que no sirve en el mercado, lo más barato. No les da pesar que nosotros estemos pobres, y esto va para la dirigencia libre. Mel Zelaya, que deje gobernar a la señora, hombre. Mel Zelaya ya estuvo como presidente y que deje de estar atrás. Mire, aquí nosotros no somos tontos. Lo que pasa es que no hemos tenido oportunidad de ir a una gran universidad, pero yo compro libros para cerciorarme verdaderamente lo que estamos viviendo. Esta nación está hecha a pedazos. Aquí están diciendo ahorita que la encontraron que si no están con capacidad para gobernar, entonces que se salgan, que manden personas con capacidad. Y usted debemos de hablar. Mire lo que le pasó al expresidente ahorita. De nada sirve el dinero lo que hace es daño. El dinero no da paz, no da felicidad. El rico lo único que tiene es dinero, y el dinero lo que lleva es perdición. Yo, licenciado, quiero darle muchas gracias por la oportunidad que nos da. Siga defendiendo a este pueblo, que este pueblo no hay nadie que nos defienda más que Dios. Y los hombres que están aquí y que tienen oportunidad de un canal, digan la verdad. Muchas gracias, pasen buenos días. Muchas gracias a usted, Marvin. ¿Qué le parece? Bueno, mire, antes la gente no hablaba en Honduras, ahora que hable hasta que es un gran derecho que ha adquirido, y me parece bien que el compañero diga eso. Ahora, lo que pasa es que, mire, yo soy de los que hago obras, pero no me gusta andar haciendo obras para que la gente me idolatre y todo eso. Pero sí, ya que él pregunta qué hice yo por el pueblo, le voy a poder decir que yo, pues, por lo menos yo nunca he robado dinero público, ¿va? Yo ganaba un buen sueldo, pero era mi sueldo, por mi trabajo, por mi profesión, por mi expertise. Pero también gestioné muchos proyectos. Si tú, don Armando, usted que conoce la San Francisco, agarra un bus hoy, desde la San Francisco hasta el Pantanal, todas esas calles pavimentadas que usted encuentra, esa es obra gestionada por Marvin Ponce. Transformamos más de 45 colonias con desarrollo social, con agua potable, alcantarillado, calles pavimentadas, desarrollo de proyectos, y hemos hecho cualquier cantidad de obras. Si nos vamos al sector de Nueva Capital, Altos del Paraíso, la colonia Berlín, la colonia Francisco Morazán, la colonia San Juan de Flores, la colonia Fuerzas Unidas, allá por Unidad y Fuerza, unas colonias allá por el Altos de la Laguna, allá por toda esa zona, de la zona oeste de Comayagüela. Yo gestioné 4.000 techos, le mejoramos a la gente, y 3.800 pisos de tierra los convertimos en pisos de cemento con los programas de vida mejor del presidente. Más de 5.000 letrinas. Todo eso es una obra que yo gestioné para los pobres. Ahora, yo voy a hacer, la gente me recibe como héroe, pues, porque la gente me quiere. Entonces, esa es la satisfacción que me queda a mí como funcionario público. Yo no me olvidé de los pobres, jamás. Lo que pasa es que yo no hago populismo. Yo creo que los pobres se merecen eso y más. Yo no hago populismo por andar exhibiendo mis obras para que la gente diga que yo soy bueno. Y no, yo soy serio pues en mis planteamientos. Lo que sucede es que la gente no conoce la obra de uno y solo lo vincula con el tema de Juan Orlando, que se ha generado una apología al odio, y algún pedacito de odio le toca agarrarlo a uno por haber trabajado con él. Pero yo trabajaba con él, pero no más que eso no, era una labor pública que hacía yo, decente y honesta. Correcto. Bueno, Marvin, y ya para finalizar, porque sabemos que tiene un compromiso, Marvin, bueno, la realidad también, en consonancia con la llamada de nuestro televidente, la verdad que al final en todo esto quien paga los platos rotos, Marvin Ponce termina pagando los platos rotos es el pueblo y la gente más pobre. Ve usted, fíjese que el cemento ayer subió 10 lempiras y hoy muy temprano decíamos, hombre, no escuchamos la voz de Pedro Barquero. Pedro Barquero, que antes todos los días pasaba opinando en los diferentes medios, andaba de medio en medio, mandando Twitter por todos lados. Hoy no opina nada. Mire, ese aumento es el que le corresponde pararlo, ¿va? A mí me parece que, si bien es cierto, el combustible ha estado subiendo, no ha parado el aumento de combustible, no es justificación para que esta gente le clave 10 lempiras a la bolsa de cemento.
Eso, Marvin, o sea, aquí de por sí la gente ya no puede, no hablamos de los pobres, de la clase media, comprar una casita, con ese aumento va a ser peor, ¿verdad? Y al final ha subido la canasta básica, la industria de la construcción en general ya había sido afectada con la derogatoria de la exoneración al impuesto sobre ventas. Y en conclusión, Marvin, es el pueblo el que al final paga los platos rotos, sea de Libre, sea del Partido Nacional, sea del Partido Liberal, del Partido de Narrala, sea de quien sea, es el pueblo que termina pagando los platos rotos. Mire, don Armando, estamos viviendo un momento difícil en todo el mundo. Todavía no nos han explicado quién generó y por qué generó la pandemia, que nos ha doblegado y ha hecho que se pierdan muchas empresas y que se incremente el costo de la vida. Pero también los grandes grupos económicos mundiales han hecho un gran negocio. Para poner un ejemplo, de China, un contenedor de China a San Lorenzo costaba $4,000 hace 2 años. Este mismo contenedor que ahora vale $22,000 traer productos de China acá. Esa fue una de las guerras que hizo Trump con China en marco de los castigos y las sanciones, aumentarle los costos de la logística del traslado de productos de China para acá, para que se encarecieran y que se dejara de consumir productos chinos, ¿verdad? Pero hasta el cemento lo traen de China. Traen cemento de China, traen porcelana de China, traen materiales de construcción, traen un montón de productos de China. Pero ahora que subió los contenedores, todo, la varilla de hierro, todo eso está subiendo. Y además la comida también va, el maíz, los frijoles. Si antes se traían frijoles de allá de Etiopía, traerlos ahora va a ser una locura porque el contenedor ahora vale $20,000. Entonces, $22,000. La logística de puertos y aeropuertos, contenedores, barcos, navieras, y han aumentado como locos los precios a eso. Entonces, esa es una realidad que no podemos esconder. Lo que sucede es que los economistas de aquí no hablan de esos temas, pues. Los economistas de aquí, yo veo a Julio Raudales, ya miro a Nelson Ávila, miro a Melchor, miro al mismo Hugo Noé Pino, hablando de otras tonteras, pero no de la realidad, pues, de estas cosas. ¿Por qué el incremento del costo de la vida? Y entonces, ahí están todavía enredados con un salario mínimo, ¿va? Y que es un 5 o 4% le van a dar a la gente, y le aumentaron ya un 20, 30% la canasta básica. Todo está subiendo, los fertilizantes, porque la mayor parte de los productos con los cuales se procesa en el país vienen de China, vienen de África, vienen de Asia, de Corea, de Taiwán, y eso implica costos exorbitantes en la logística de trasladar esos productos acá. Entonces, todo eso está generando realmente un problema económico en el mundo y no solamente en Honduras. El problema es que nosotros no tenemos muchas capacidades de generar empleos. Por ejemplo, yo vi que ahí se tomó una decisión de eliminar la minería de cielo abierto por decreto, sin haber nombrado todavía un director en el Instituto de Geología y Minas, sino que por decreto parece que el ministro de la ministra de Derechos Humanos vaya a cerrar una mina, el otro ministro del Ambiente por decreto dijo que se cerraba la minería de cielo abierto, y en Copán están tomadas las carreteras porque los que trabajan en la mina, más de 1.500 empleados, están perdiendo su empleo, producto de esa decisión que no sabemos si fue razonada, pensada en los impactos, o es una decisión que sí se debe tomar, pero en forma gradual y en forma inteligente. Entonces, también Juan Barahona presentó la ley de trabajo por hora. Después de más de 10 años de estar instalada una ley de trabajo por hora, desmontar esa ley de trabajo por hora, aunque queramos políticamente y volver al pleno empleo, no es tan fácil, porque implicará que donde trabajan 15 personas por hora, y si los ponen al pleno empleo van a trabajar 10 y entonces 5 se van a quedar sin trabajo. Entonces, si el gobierno en sus políticas públicas y en decisiones no va a generar empleo, pero por lo menos que no los quite, ¿va? Son temas delicados esos, no son temas y no son temas ideológicos, son temas de la realidad. Si alguien que tiene un pequeño kiosquito ahí tiene 2 personas trabajando por hora, ¿qué va a pasar cuando le digan que tiene que pagar a una persona a tiempo completo y con todos los derechos y con todo lo aquí? Eso es lo óptimo, trabajar con un pleno empleo, pero el país desgraciadamente aprovechó esta ley de trabajo por hora, que yo estuve en contra, por cierto, para implementarla, pero desmontarla después de 10 años no es tan fácil. Ojalá que se razone bien en esos temas, porque
porque hasta ahorita yo no he visto que el gobierno arranca con fuerza como otros gobiernos. En los primeros 100 días se está estructurando el gobierno todavía, no se ha terminado de nombrar el gabinete, ya casi a 40 días de gobierno, y vemos realmente lento el proceso, ¿va? Pero bueno, ellos sabrán, los que están gobernando, me imagino que unos 3, 4 meses van a ocupar para instalarse y empezar tal vez traen un paquete bueno de medidas políticas y económicas que nos ponga a tono, pero no es fácil generar empleos en un país donde trabajamos con un presupuesto deficitario. Si nosotros recogemos impuestos 150.000 millones de lempiras y gastamos en el presupuesto 300.000 millones de lempiras, trabajamos con un déficit de entrada. Entonces, con un país con déficit para generar empleo no es tan fácil, y sobre todo sin el clima del país para poder invertir no está en su mejor nivel, porque estamos confrontados todavía y estamos todavía diciendo. Fíjese, don Armando, que cada vez que un funcionario de alto nivel habla de temas económicos, los bonos soberanos del país caen. Y por ejemplo dijo el ministro Cerrato que solo con el tapazo de Rixi Moncada, con aquel foro que dio de informe, se perdieron 1.250 millones de lempiras, más que los hospitales que se trajeron y que tanto se ha hablado y hablado. Un tapazo de Rixi puede costar 1.000 millones de lempiras si no se dice bien, si no se dice con información cierta. Porque ella lo que dijo ayer era que el Estado iba a sacar préstamos pero no podía pagarlo. Entonces, si usted le dice a un banco que quiere préstamo pero no lo va a pagar, ¿en qué condición se pone usted? Correcto. De insolvente. Entonces, esa situación, ese es el error realmente de poner gente que no es experta en la parte de finanzas a manejar las finanzas públicas. En esos temas es bien difícil, porque por ejemplo ahorita que hay una guerra en Ucrania, simplemente con la guerra de Ucrania el combustible se va para arriba. Cualquier escenario que haga un acto político, una persona de alto nivel, impacta, y aquí nos impacta a nosotros en el bono soberano, pero quiere que cada vez que ocupemos bonos soberanos para pagarle la deuda a la ENE, ahora los vamos a encontrar más caros por el tapazo de Rixi. Ok, perfecto. Ya vamos a ir con nuestros compañeros en vivo. Finalizamos más bien con otra llamada. Si me disculpa, sacamos la última llamada al aire en el foro de hoy, en el personaje de hoy. Buenos días, adelante, le escuchamos aquí en CHTV. Buenos días. Adelante. Hablo de Copán. Mucho gusto. Mire, el país, aparte de todos los conflictos internacionales y de todas las cuestiones de producto de los fenómenos naturales, de terremotos, de inundaciones, la corrupción, que ya es vieja desde cuando el primer empréstito que hizo Honduras con Inglaterra, se viene haciendo corrupción. Y corrupción de todos lados, de las iglesias, de los medios de comunicación, porque ya no hay que callar, ya no hay que andar porque el dueño de un canal de televisión se la tira de bien cristiano y en 8 años recibió 1.980 millones y me voy a referir con el nombre, el señor Eduardo Maldonado y así otros medios, que haya muerto Ferrari debiéndole 900 o 1.000 millones a la ENE y que nunca haya pagado un 5 y que a los pobres por 100, 200 lempiras la corte en la luz, todas esas injusticias, ¿verdad? Cuando el gobierno de Mel cometieron corrupción y ahorita la van a seguir cometiendo, en el gobierno 12 años del Partido Nacional súper manchados por corrupción, porque ya no fue la simple corrupción, sino que fueron mafiosos que llegaron a organizar toda clase de empresas fantasmas para saquear hasta el último 5. Ahora, para mí este señor que relata historias de que fue torturado, que aquí, que allá, que con los derechos humanos, etc., todo lo que él haya dicho, haya sufrido por el pueblo hondureño, todo quedó botado, porque estuvo sirviendo a una bestia infernal, a un ser satánico. Así lo denominé yo. Ese tipo eso era una bestia satánica la que llegó a gobernar el país. Entonces, este hombre se convirtió en un mercenario político. Y no solo eso, para mí esta persona ya, de que se ponga a hablar de economía, de muchas cosas, para mí ya está, es un tipo desprestigiado, que él puede lograr a muchas personas, pero él
él tiene que ser investigado también, porque aquella gente que se sirvió de Juan Orlando tiene que ser investigada, porque acá abajo los pobres somos los que sufrimos todo lo que los periodistas alaban a un presidente y está recibiendo millones y millones que pudieran servir para proyectos. Si usted pudiera venir aquí a don Armando, a Copán, a Ocotepeque, a Santa Bárbara, trepar los cerros y las aldeitas que yo visito en mi trabajo de fotógrafo, de marcar y mirar la situación de mucha gente, y yo pienso cómo vive esta gente, y mientras esos grandes polainas allá en Tegucigalpa viviendo en grandes mansiones, no por fruto de su trabajo, sino que por todo el dinero del pueblo que se han saqueado, que no nos permite vivir aquí abajo en mejores óptimas condiciones, ni tener la esperanza de que los hijos y las personas pobres puedan acceder a mejores condiciones de vida, acceder a aprender oficios, acceder a préstamos y a muchas cosas más, porque Correcto. nada sirve que se mencione la corrupción de mucha gente si no se recupera nada. Por ejemplo, ya debieran de ver cómo le sacan esos 900 o 1.000 millones a la familia de Ferrari, y Eduardo Maldonado que arroje hasta el último 5 del dinero que recibió, no de propaganda en su canal, sino por haberse mantenido fiel, leal, y por que se hinchaba como sapo cuando alguien hablaba mal de Juan Orlando en el canal, defendiendo muchas cosas. Y yo no le voy a defender ni a Mel Zelaya ni a nadie, porque todos son corruptos, todos son pícaros. Es más, yo siempre he dicho que Mel Zelaya nunca ha sido de izquierda ni revolucionario, de muchos menos socialista. Correcto. Bueno, muchas gracias. Estamos ya sobre tiempo. Marvin Ponce. Y solo Marvin, le agrego la llamada. Aquí tengo un amigo preguntándome, me dice, me envió un mensaje desde hace rato, me dice, pregúntele a Marvin de un terreno que si lo vende, que está, dice, en el kilómetro 9, carretera al sur. ¿Que cuánto lo vende? Dice. Adelante, Marvin Ponce. Ay, ya lo vendí, que cómo se paga ¿Ya lo vendió? Ahí en el INJUPE, en esta, Ah. Lo pagué porque no quería quedarme con deuda después de que saliera del gobierno, pero ya lo vendí ese terreno, sí. Ah, qué fregada, hombre. Sí. Le pensaba pedir hasta una comisioncita y ahí se le lograba vender el terreno con el amigo ahí, hombre. Sí. Qué fregada. Lo que dijo el televidente, el último, que dijo que los investigaran, pues yo a mí que investiguen. Yo como tengo la conciencia tranquila, no tengo ningún problema, yo que me investiguen. Y de hecho ya me han investigado, pues me han mandado a investigar varias veces. Porque como estaba cerca del Mero Bron, de Juan Orlando Hernández, entonces ya me investigaron, pero si me pueden volver a investigar yo no tengo ningún problema. Esa es la ventaja yo creo que por eso usted me invita a mí, porque sabe que todavía mi voz, para algunas puede ser que no sea importante, para otros sí, porque yo, por lo menos, a pesar de haber estado en los centros de poder, yo no me he robado un 5 del gobierno. Me he dedicado a trabajar y a hacer lo que pueda por la gente. Y si he cometido errores, ha sido trabajar para el gobierno de Juan Orlando Hernández, que muchos trabajar para el gobierno, pues es una de las opciones que tiene uno de empleo en este país. ¿Va? Correcto. Y si me llamaron a trabajar, yo acepté el trabajo y nunca me robé un 5, ni nunca traqueteé con droga, ni nada por el estilo. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, Marvin, por haber comparecido con nosotros ahí, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, don Armando. Yo tengo bastantes esperanzas de que el gobierno va a mejorar y que va a cambiar. Yo creo que la lucha contra la corrupción va a ser importante en este gobierno. Aunque le quiero decir una cosa, Armando, el sistema económico de Honduras está diseñado para robar. Si usted no es honesto, si usted no tiene valores humanos, si usted no tiene valores cívicos y valores morales y religiosos, cualquier ministro va a caer tentado por la corrupción, porque los corruptores lo van a andar buscando ahí con los negocios. Entonces el sistema está diseñado para robar y por eso todo el mundo es tentado por la corrupción, ¿va? El problema es que los perseguidores de la corrupción son más a la raca. Por ejemplo, el CNA dice y dice y dice, pero al final nadie cae preso. Entonces, si no hay fiscalía fuerte, si no hay tribunal de cuentas fuerte para investigar a todos los corruptos y quitarle los bienes y llevarlos a juicio público, no va a avanzar. Es más, yo le recomendaba al presidente del Congreso, Luis Redondo, que se hiciera una nueva ley de enriquecimiento ilícito y que los ilícitos de enriquecimiento ilícito fueran perseguidas por la Fiscalía de la Corrupción
y no por el Tribunal Superior de Cuentas, porque el Tribunal Superior de Cuentas no tiene el personal ni la capacidad de poder controlar los bienes de todos los que hemos sido funcionarios públicos para que nos investigue con cuánto entramos y con cuánto salimos al final de un gobierno y si eso fue lícito o ilícito. Por ejemplo, a nosotros los que hemos sido políticos y somos políticos, en los bancos nos tienen como una figura que se llama persona políticamente expuesta, el PEPS, y nos preguntan hasta el riñón, hasta el abuelo, el primo, el sobrino, que para abrir una cuenta bancaria. Y tienen razón los bancos, porque mucha gente que está en la administración pública se ha dedicado a robar y ha utilizado los bancos para hacer su fechoría. Entonces yo creo que esa es una figura que existe ahí y la cual yo me he sometido porque esa es una de las reglas que hay para poder tener cuenta bancaria. Correcto. Y agradezco a usted por la invitación y esperamos que CHTV siga creciendo como un canal diferente donde se discuten los temas serios con noticias serias y no con noticias panfletarias. Perfecto, muchísimas gracias Marvin Ponce de nuevo. Marvin Ponce, por cierto, en las últimas horas nos han informado que algunos bancos no están entregándole ahora, aprobándole tarjetas de crédito a periodistas y abogados, imagínese usted en lo que hemos caído, a periodistas y abogados en la lista negra. ¿Ah? ¿Ah? Militares. Ahora parece que los militares ya le quitaron el castigo, pero ¿Sí? ustedes los periodistas los tienen todavía enrollados. Ya lo sacaron de la lista negra, correcto. Muchas gracias, Marvin. Marvin Ponce, con nosotros esta mañana aquí en CHTV, hablando de todos estos temas que tienen que ver con esta amnistía y la participación de los diputados, algunos diputados en esta aprobación, pero además otros temas que tienen que ver, al final decimos, mire, siempre en cualquier gobierno, del color que sea, quien termina sufriendo es el pueblo hondureño. Ya sea por el alto costo de la vida, ya sea por disturbios en las calles, ya sea por los efectos en la economía, por la pérdida de empleos. Mire, está con la pandemia, ¿quién es que ha perdido? El pueblo. Más de 500.000 de empleos perdidos, ¿verdad? Que nos parece que esa debería ser la principal meta de la presidenta de la República, doña Xiomara Castro, de recuperar esos empleos como primera meta. Una segunda meta, obviamente, conseguir más empleos en el sector privado, porque por mucho que ella quiera otorgarle trabajo a la gente de su partido en el gobierno va a ser imposible. Va a ser imposible. Ellos prometieron inclusive en la campaña que iban a achicar el gobierno, que lo iban a reducir. Hasta ahora no hemos visto ninguna medida orientada en esa vía. Todo lo contrario, más bien estamos viendo más burocracia. Por ejemplo, en el último gobierno, lo que existía era, para citar únicamente un ejemplo, existía lo que se conoce como el Instituto de Turismo, Instituto Hondureño de Turismo. Pues hoy han reactivado de nuevo el Ministerio de Turismo y siempre siempre dejan el Instituto Hondureño del Turismo, o sea, más burocracia. ¿Por qué decimos esto? Porque para hoy viernes, están convocando una conferencia de prensa para hablar de lo que van a hacer en turismo durante la Semana Santa, que nos parece muy bueno, pues, que activen el turismo, pero está convocando el Ministerio del Turismo y además de eso, el Instituto Hondureño del Turismo, o sea que doble burocracia, como se dice, sombrero sobre sombrero en el tema del turismo. O es el ministerio o es el instituto, pero no pueden haber dos. Entonces eso es contrario a lo que se prometió en campaña, que iban a reducir la burocracia. Pero bueno.